Gracias, Bruno. Perfecto. Bien. Bueno, comenzamos. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar a desarrollar el eje de Derecho Procesal Constitucional, el subeje temático 4. Voy a ir, imagino que está en mi pantalla, creo que sí. Bien. Bueno, el programa a ustedes les pide la jurisdicción constitucional, los distintos sistemas de control de constitucionalidad, y particularmente cómo es el sistema de control de constitucionalidad argentino. Voy a diagramar la clase de esta forma. En primer lugar vamos a ver el control de constitucionalidad en general, cómo es, vamos a ver los tipos de controles de constitucionalidad que hay, y luego vamos a adentrarnos cómo es en la Argentina. Bien, siguiendo al constitucionalista Vidar Campos, y ya lo hemos estudiado esto en Derecho Constitucional, cuando estudiamos la supremacía, la jerarquía de las normas, y que sabemos que en la cúspide, que siempre hablamos de que no es una pirámide, sino que hoy en día se llama a modo de trapecio, porque tenemos a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en virtud de la reforma de 1994. Este principio de supremacía que tanto estudiamos, dice Vidar Campos, llega a la conclusión de que las normas y todos los actos que sean infractores de la Constitución no valen y son inconstitucionales. ¿Pero qué sucede? Nos quedaríamos a mitad de camino si solamente nos quedáramos con esta conclusión y no estableciéramos un remedio para subsanar, defender y restaurar esta supremacía constitucional que fue previamente violada. Entonces, este tema está muy relacionado con la supremacía de la Constitución. ¿Cómo aseguramos esta supremacía de la Constitución? Bien, nosotros hemos estudiado, y acá se los coloqué, esto es a modo de repaso, cuando estudiamos la supremacía, la prelación normativa, donde tenemos normas de jerarquía superior y normas de jerarquía inferior, y que guardan una lógica en que así estén ordenados, así como el convencional constituyente, al momento de dictar la Constitución, hizo este orden y que quedó así establecido con la reforma del 94. Sabemos que era un orden diferente con anterioridad a la reforma del 94 que con posterioridad. A mí me interesa que ustedes hoy se queden con el que nos rige, que es el posterior a la reforma del 94. Nosotros tenemos en la cúspide la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, artículo 75 y inciso 22, que, como bien recuerdan, esta jerarquización de los tratados sobre derechos humanos no es un numerus clausus que hace el convencional, sino que permite que a futuro se incorporen nuevos tratados que versen sobre derechos humanos siempre y cuando se reúnan las mayorías que el Congreso establece al efecto, que están establecidas en la misma Constitución. Bien, luego, en un escalón inferior, tenemos los tratados y concordatos y los tratados de integración en un pie de igualdad. Por debajo tenemos las leyes, yo ahí al lado les fui poniendo los artículos que corresponden a cada uno, los decretos de necesidad y urgencia, que recordemos que es una facultad del Poder Ejecutivo, artículo 99, sin embargo es bajo determinadas condiciones y en ciertos casos nada más. Y los decretos delegados, que sabemos que la delegación legislativa está prohibida, con excepción de determinadas materias y en determinadas circunstancias, artículo 76. No me voy a adentrar en cada uno porque esto es derecho constitucional, pero es para que hagamos un repaso. Bien, por otro lado tenemos los decretos reglamentarios, y es lógico que guarden una jerarquía inferior a las leyes. ¿Por qué? Porque estos decretos no pueden alterar o modificar el espíritu de la propia ley. Entonces es lógico que vayan en un grado de inferioridad. Luego tenemos el derecho público provincial. Ahí dependerá de las constituciones provinciales de cada una de las provincias. Sabemos que estamos en un estado federal, donde coexiste el orden nacional, el orden provincial, municipal, y desde la reforma de 1994, que siempre lo recordamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incorpora en este escenario federal. Y finalmente el derecho municipal. Bien, acá tenemos la jerarquía normativa. Entonces, esta jerarquía no es simplemente una mera expresión, sino que en la práctica se tiene que aplicar. Y cuando alguna norma inferior atenta contra la Constitución Nacional, es preciso defenderla, restaurarla. Bien, hay distintos sistemas de control de constitucionalidad, pero antes de hablar de los mismos, voy a ir un poquito de la historia. Bien, el control de constitucionalidad judicial y difuso, el primer caso,
que se encuentra en los manuales. Para el desarrollo de la clase seguía Manili en su manual de Derecho Procesal Constitucional argentino e iberoamericano. Bueno, ¿qué sucedió? En 1610 se sustanció un caso en Reino Unido que se dice que fue el precedente más remoto que hay del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez, la primera oportunidad donde se registró que se inaplicó una norma por atentar contra una norma de carácter superior o de superior jerarquía. Acá no se trataba de normas constitucionales, sin embargo, es el primer antecedente que tenemos de control de constitucionalidad. Sin embargo, cuando estudiamos el control de constitucionalidad, todos nos remitimos a Marbury versus Madison. Bueno, ¿por qué nos remitimos a él, a este caso? Es un caso de 1803, porque a partir de este momento se empezaron a plasmar por escrito las sentencias que antes no se plasmaban por escrito. Entonces, los autores refieren que seguramente se ejerció control de constitucionalidad con anterioridad. Sin embargo, quedó plasmado desde esta época. Bueno, en 1803, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América dictó sentencia en el caso Marbury versus Madison. ¿Qué sucedió un poco en este caso? No me quiero extender demasiado, pero les voy a ir dando algunas precisiones de este caso para llegar a las premisas que nos esboza Manili. Bien, ¿qué sucedió? Habían ciertos doctores, teníamos Marbury, Harper y Ramsay, que demandan al ministro de Justicia, Madison, porque ellos habían sido designados en su momento como jueces de un distrito con anterioridad a que terminara una presidencia anterior. Sin embargo, la rapidez que hubo para hacer las designaciones conllevó a que estas personas no pudieran obtener sus certificados de designación. Entonces reclamaban que se los colocara en sus funciones porque habían sido oportunamente designados. El presidente de ese momento, Jefferson, se niega a hacerlo. Entonces estas personas, entre ellos Marbury, que es el actor, demanda, ¿sí?, a quien se niega, en este caso era Madison, a darle su nombramiento. Sin embargo, lo característico es que refiere el fallo que no es que demandó en una instancia, como nosotros sabemos, en una instancia quizás en una primera instancia y después vamos subiendo. No, demandó directamente en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bien, y la Corte dijo, generalmente, siempre, cuando llega un caso en cualquier tribunal, lo primero que tiene que hacer el tribunal es expedirse acerca de si es competente o no. ¿Por qué? Porque si el tribunal no es competente, de nada sirve continuar analizando el fondo de la cuestión. Primero que tenemos que ver es si el tribunal es competente o no. Sin embargo, en este caso, la Corte formuló las siguientes preguntas. En primer lugar, y acá la primera pregunta que formula es en cuanto al fondo. ¿Tiene el solicitante derecho al nombramiento que solicita? En este caso, Marbury. Por otro lado, si lo tiene y ese derecho se ha violado, ¿las leyes de Estados Unidos proveen un mecanismo para subsanar esta violación? Y la última pregunta que se hacen es si dicho remedio es un mandamiento que le corresponde a la Corte Suprema o quién tiene que subsanarlo. Bueno, no fue casual que se hiciera este orden de preguntas y la Corte llegó a la conclusión de que ninguna norma del Congreso podía darle una competencia más amplia que la que le daba la propia Constitución. Pensemos cómo ocurre acá. ¿Bien? Y la Constitución de Estados Unidos, al igual que la nuestra en el artículo 116 y 117, establecía la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y la circunscribía a determinados casos. Como ocurre acá en Argentina, nuestro artículo 116 nos dice en qué casos va a entender la Corte Suprema y los tribunales federales inferiores, ¿sí? Y entonces el convencional constituyente no hace una mera enunciación, hace una lista detallada de todas las causas que van a ser de competencia federal. Sin embargo, en el artículo siguiente enuncia cuáles de todas esas causas son de competencia originaria de la Corte, es decir, donde yo me voy directo a la Corte sin pasar por todas las otras instancias, y en cuáles, y en todas las demás, va a ser por vía de apelación. Bueno, sucede que con la Constitución de Estados Unidos se establecía también cuándo la Corte era competente, y no se podía extralimitar
de esos casos. Entonces, no podían los jueces apartarse de ese mandamiento, ¿sí? Sobre pretexto de una ley del Congreso que quizás podía establecer lo contrario. Entonces acá los jueces, los ministros, se preguntan. Hay dos alternativas a ser discutidas. Entonces, o la Constitución controla las leyes o cualquier ley controla la Constitución, dicen ellos. Entonces, del fallo, del cual no me quiero extender más porque no es precisamente nuestro objeto, pero sí para que sepamos un poco de antecedentes, quien quiere indagar más me puede escribir y le envío bibliografía. Se emergen de este fallo ciertas premisas, ¿sí? En cuanto a al control de constitucionalidad. ¿Y qué dice? Bueno, la primera premisa dice: los jueces están obligados a aplicar la ley. Eso lo sabemos. Bien. Premisa 2. Si hay dos leyes contradictorias, obviamente el decidir aplicar una va a hacer que yo descarte la otra, ¿sí? Ahora bien, la Constitución es la ley suprema y es la que define cuándo otras normas son o no son ley, dice la premisa 3. La 4 dice: la supremacía de la Constitución implica que si la Constitución está en conflicto con una norma que se sanciona por el Congreso, la última, o sea, la norma sancionada por el Congreso, carece de validez. Por otro lado, dice, si la premisa anterior no fuera verdadera, es decir, que toda norma que atente contra la Constitución va a carecer de validez, el Congreso tendría facultades para modificar la Constitución por medio de una ley ordinaria. Entonces no estaríamos ante la premisa de que la Constitución limita al Congreso. Por otro lado, el Congreso está limitado por la Constitución. Bien sabemos que la Constitución es la que delinea las funciones, las atribuciones de cada uno de los órganos del poder. Siempre repetimos que el poder es uno solo y se divide en funciones para su ejercicio. Y hasta dónde puede llegar cada poder es la misma Constitución, la que dice: hasta acá puede llegar usted poder legislativo, hasta acá puede llegar usted poder ejecutivo y hasta acá puede llegar usted poder judicial. Bien, si una norma no es válida, carece de fuerza obligatoria. Entonces, si una norma es inconstitucional y por ende no es válida, yo no la puedo seguir aplicando o no la puedo decretar como tal. Y la conclusión, entonces, es que si una norma sancionada por el Poder Legislativo es contraria a la Constitución, bueno, esa norma no tiene por qué ser aplicada por el Poder Judicial. Bien. Con este fallo, que como digo, probablemente en la historia hayan habido un montón de controles de constitucionalidad, pero como refieren los autores, al haberse plasmado por escrito desde esta fecha, es el fallo que a todas luces demarca el inicio de este control de constitucionalidad, más allá del que mencioné previamente del Reino Unido. Sin embargo, acá vemos un control de constitucionalidad judicial, ¿sí? A cargo del órgano judicial, del órgano que está encargado y que la Constitución le asigna la función de dirimir los conflictos. ¿Bien? Sin embargo, también existe otro tipo de control de constitucionalidad, que ahora lo vamos a clasificar, que es el concentrado. Su principal expositor fue Kelsen, de las primeras décadas del siglo XX. Y a ver, ¿por qué surge este control de constitucionalidad concentrado? Por las críticas que él efectuó al control de constitucionalidad judicial y difuso. ¿Y él qué proponía? Él proponía que se creara un tribunal constitucional, pero fuera de la estructura del Poder Judicial, y que ese órgano tuviera la tarea de velar por la defensa de la Constitución. Entonces, su principal crítica de todo sistema judicial difuso es los efectos que conlleva. Ya algo saben, pero ahora lo vamos a repasar, que el control de constitucionalidad nuestro es judicial, es difuso, porque puede ser ejercido por todos los jueces, de todos los fueros, de todas las instancias, pero que declara la norma inaplicable en el caso concreto, es decir, no la borra del universo jurídico. Entonces, acá viene la principal crítica que hace Kelsen a este sistema, y dice: a ver, si una norma se reputa como inconstitucional porque atenta contra la norma básica, fundamental, la primera, no tendría simplemente que ser inaplicada en el caso concreto, sino que tendría que borrarse del universo jurídico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a permitir que una norma permanezca vigente, dice Kelsen? ¿Cómo vamos a permitir que una norma permanezca? Perdón, estoy admitiendo a una luz. Ahí está. ¿Cómo vamos a permitir que una norma permanezca vigente si atenta contra la supremacía de la Constitución? Y él dice: bueno, a ver,
propone una serie de soluciones para las constituciones en cuanto a cómo va a estar conformado este órgano. Por ejemplo, que, no tenga que el número de integrantes no sea muy elevado, que para designar a estos integrantes que van a formar este órgano que va por fuera del Poder Judicial y que controla la constitucionalidad de las normas, intervenga tanto el Parlamento como el jefe de Estado, es decir, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, que los juristas de profesión ocupen un lugar adecuado, o sea, que haya personas que saben de derecho, que se excluya de su conformación a los miembros del Parlamento, y que el control pueda recaer sobre leyes, tanto del Congreso Federal como de las legislaturas provinciales, reglamentos de las cámaras, decretos, órgano ejecutivo, decretos reglamentarios, tratados internacionales, un control amplio, ¿sí? No lo acota a la materia. Y en cuanto al resultado, propone Kelsen, que sea la anulación de la norma, ¿sí? Bien. No podía pasar el... Bien. El resultado no tiene que ser que no se aplique al caso concreto, sino que se anule. ¿Quién puede solicitar esta anulación? Bueno, Kelsen dice una legitimación amplia, que lo puede hacer desde un Estado hasta una persona, cualquiera. Que el procedimiento por el cual se declare la inconstitucionalidad sea oral y público, que la sentencia sea publicada en el mismo, la sentencia que anula esa norma, sea publicada en el mismo lugar donde la norma se promulga o se publica, y que el efecto no puede ser retroactivo. Entonces, todos los actos que se cumplieron durante la vigencia de la norma, obviamente por una cuestión de seguridad jurídica, tienen que mantener su validez. Bien. Este sistema, como dije, nace en contraposición al judicial difuso. Y ahora vamos a ver cuáles son los sistemas que hay. Vamos a, solito, cuando vayamos estudiándolo, vamos a terminar dando el desenlace de cómo es en la Argentina. Y me voy a pasar al segundo tema de la clase. No sé si han preguntado algo en el chat, me voy a fijar, porque no me gusta si preguntan no responderles. A ver. A ver, a ver. Bien. Bueno, si tienen dudas, por favor, pregunten por el chat y yo las voy a estar respondiendo, ¿sí? Bien. De acuerdo con el órgano que lo realiza, yo puedo definir el control de constitucionalidad según distintos criterios. Según el órgano, o en manos de quién está este control, según el momento en el cual se realiza y según el resultado. Entonces, así, según quién lo realiza, tenemos una clasificación tripartita: concentrado, difuso y mixto, dual o paralelo. Lo pueden encontrar con cualquiera de esas tres acepciones. Bien. Concentrado es un solo órgano el que ejerce este control de constitucionalidad. Ahora bien, este órgano puede ser jurisdiccional o político. Entonces, si es político, está fuera del Poder Judicial, como ocurre, por ejemplo, en Francia. Si es jurisdiccional, es decir, que lo va a hacer un órgano jurisdiccional, a quien está investido de la jurisdictio, que es la potestad de decir el derecho, ¿sí? Que va a tener competencia, que va a poder tener competencia para dirimir un caso concreto, los jueces. Listo. Jurisdiccional a cargo del órgano judicial, aquel órgano que está investido para dictar sentencia, aplicar la norma, el derecho en un caso concreto que llega al despacho del juez. Bien. Ahora bien, este control jurisdiccional, estoy en el concentrado, ¿no? Dentro del concentrado, político o jurisdiccional. Político fuera del Poder Judicial, por ejemplo, Francia. Jurisdiccional puede estar dentro del Poder Judicial, como ocurre en Venezuela, o fuera del Poder Judicial. Bien. Difuso. En el difuso, a contraposición del concentrado, no hay un órgano específico para ejercer el control, sino que lo puede ejercer por todos los jueces. Es el que tenemos en nuestro país, en Argentina. En Argentina no hay un solo juez encargado del control de constitucionalidad. Yo no tengo que ir exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo puedo solicitar la constitucionalidad de una norma en el marco de un proceso ante un juez de primera instancia. ¿Bien? Ante un juez que me está entendiendo en un caso de familia o en un caso laboral o en un caso civil. Bien. Y por último, mixto, dual o paralelo es aquel que combina ambos, es decir, tiene los dos sistemas para casos diferentes. Entonces, hay un órgano centralizado que ejerce control en ciertos casos y va a tener un efecto erga omnes, ya me voy a meter en el efecto, y vamos a tener en el dual, que coexiste también, un órgano
un control de constitucionalidad que está a cargo de un órgano judicial y que va a tener efectos interpartes según el caso que esté en cuestión. Bien, es el caso que hay, por ejemplo, en Perú. Bien. De acuerdo con el momento, yo puedo efectuar un control de constitucionalidad previo, que es el que se le llama en abstracto, porque no estoy teniendo un problema en cuestión que me lleva a cuestionar la inconstitucionalidad de la norma, sino que en abstracto tengo la norma y antes de que la norma entre en vigor, yo efectúo un control de constitucionalidad. Bien. Después existe el posterior. El posterior, yo efectúo el control de constitucionalidad una vez que la norma ya está publicada, ya se reputa conocida por todos los habitantes de la nación. Bien. Y ahí ese control de constitucionalidad lo puedo ejercer en abstracto, que en este caso se juzga su inconstitucionalidad independientemente de su aplicación práctica, es decir, no tengo que llevar un caso concreto al juez y decirle, mire, señor juez, en este caso, esta ley, no tengo que invocarle un caso concreto, o en concreto, cuando se da en el marco de una causa. Ya me imagino que les va cerrando un poco cómo es en la Argentina, ya vamos a llegar a la conclusión. Y en ambos tenemos un control de constitucionalidad que se efectúa de manera previa, pero también de forma posterior. Es decir, hay un control preventivo y hay un control reparador, preventivo previo y posterior o reparador. Bien, y de acuerdo con el resultado, ¿cómo puede ser este control de constitucionalidad? Un efecto denegatorio que es propio de los sistemas de control de constitucionalidad concentrados, donde la norma se borra del universo jurídico, a contraposición del efecto interpartes, donde la norma sigue existiendo como tal, es válida, solamente que en el caso concreto no se aplica por atentar contra un precepto, una norma, una disposición de carácter constitucional. ¿Bien? Quiero ver si me han escrito algo en el chat. No, no me han escrito nada. Por favor, si tienen dudas, les pido que me interrumpan por el chat y lo solucionamos. Bien. Bueno, entonces acá vimos los distintos criterios para calificar el control de constitucionalidad según el órgano, según el efecto, según el momento. Bien. Entonces tenemos que ver cómo es en la Argentina. A prima facie, y con lo que ya vimos, sabemos que es judicial, que es difuso, porque lo ejercen todos los jueces, como ya vimos, de todos los fueros, de todas las instancias, no tengo que ir a una instancia específica, ni hay un juez específico investido para ello. Tiene efectos interpartes. Vamos a ver, más en un ratito, que ha habido ciertos casos, sin embargo, donde la inconstitucionalidad de la norma ha traído aparejada que la misma se borre del universo jurídico. Ya vamos a ver un caso particular, pero es un caso específico y no es la regla de nuestro sistema. Pero me interesa que lo conozcan, por eso se los voy a traer a colación. Bien, entonces, control de constitucionalidad en la Argentina. Bien, lo primero que necesitamos, ya vimos que era judicial, difuso e interparte. Esa parte ya la tenemos clara. ¿Qué necesitamos también? Bueno, necesitamos que haya una causa judicial y se puede dar por vía de excepción o vía de acción. Ahora vamos a ver cada una, ¿sí? Pero me interesa que previo tengan en cuenta que el control de constitucionalidad en nuestro país, en nuestro sistema, es judicial, difuso, interpartes y es reparador, una vez que ya la norma se publicó. Sin embargo, es preciso que sepan que cada vez que el Congreso dicta una ley, tiene que hacer un control previo de constitucionalidad. No está muy difundido en el sistema, refiere Manili, pero tiene que hacer este control previo, ¿sí? Por medio de sus asesores, de sus comisiones. ¿Sí? Imagínense que los legisladores, que son quienes tienen a su cargo dictar leyes, normas de carácter general para toda la población. Entonces tienen asesores, bueno, sesionan en comisión a veces, entonces, o se organizan en comisiones, mejor dicho. Entonces, si bien no está tan difundido, la teoría debería decir que previo sería preciso que los legisladores efectúen un control de constitucionalidad al momento de dictar las leyes. Bien. Cada vez que el Congreso aprueba un tratado internacional, artículo 75, inciso 22, por ejemplo, pensemos uno que va a gozar de jerarquía constitucional, tratados de derechos humanos, más allá de hacer un análisis político, a ver si es una cuestión de oportunidad, mérito, conveniencia, también
debería cerciorarse de que ese tratado no atente contra las disposiciones de la Constitución, y no solo de la Constitución, de los otros tratados que gozan de jerarquía constitucional. ¿Qué diferencia hay en esto que yo les estoy comentando? Es que el control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial es posterior, es decir, repara, por eso es reparador, porque da el daño por esa norma que atenta contra la Constitución ya se causó, y yo estoy intentando, por medio del control de constitucionalidad, repararlo, reparador. Asimismo, puede recaer en normas que dictan los otros organismos, es decir, puede recaer sobre una ley del Congreso, un decreto del Ejecutivo, o también una sentencia del Poder Judicial, y lo van a ver más adelante cuando vean el REF, el caso de la sentencia arbitraria. No me voy a adelantar, pero para que les vaya sonando. Bien. Y se tiene que dar en el marco de una causa judicial. Bien. Sin embargo, este control que pueden realizar las otras funciones del poder es a priori o preventivo, previo al dictado de la norma y sobre sus propios actos, es decir, el Congreso sobre la propia ley que está dictando. Bien. Dicho esto, la ley 27 establece que el Poder Judicial nunca va a proceder de oficio. Establece que los tribunales tienen que velar por la supremacía de la Constitución, sin embargo ellos no pueden actuar de oficio. El juez no podría decir, me parece que esta norma es inconstitucional, chao, la declaro inconstitucional. No puede. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ejercer el control de constitucionalidad en nuestro sistema? Bueno, una causa judicial. Entendiendo causa como pleito, litigio. Sin embargo, no toda causa que se tramita ante el fuero judicial me da la idea de una contienda. Así, por ejemplo, en el caso de una sucesión, un beneficio de litigar sin gastos, donde no hay una contienda, no tengo un problema de un actor contra un demandado, ¿sí? No quiero una sentencia condenatoria, quizás quiero una sentencia meramente declarativa. Bueno, también puedo pedir el control de constitucionalidad. ¿A qué se refiere causa judicial? Con que estemos en presencia de un juicio. No importa que sea un contradictorio o no. No importa que haya un actor y un demandado, o por ejemplo en el caso de una sucesión donde no tengo demandado, porque estoy pidiendo que se me declare como heredero. No importa eso, no importa la contradicción, ¿sí? Sino, o sea, que haya uno contra otro, sino que haya un juicio, una causa judicial. ¿Bien? Ya desde 1864 el autor Montes de Oca refería: no puede la justicia federal resolver cuestiones en abstracto, sino como judiciales, aplicando a ellas las disposiciones de las leyes. ¿Y a qué se refiere esto? Que no puede el Poder Judicial expedirse en cuanto a la constitucionalidad o no de una norma de manera consultiva. Yo no le puedo decir, che, ¿podés mirar esta ley y decirme a ver cómo la ves, si es inconstitucional? No, porque no sé, tengo duda. No. El Poder Judicial no está para atender consultas. Así ocurrió con una consulta que una vez efectuó la legislatura de Mendoza a la Corte, haciendo la petición de si su composición era constitucional o no. Entonces ahí la Corte dijo que la Corte no está para pronunciarse en abstracto, ante una mera consulta. Está para pronunciarse en concreto, en una causa judicial que esté ya armada. ¿Bien? Bueno, y Manili refiere que también en esto de la existencia de una causa judicial hay que tener en cuenta las acordadas. ¿Por qué? Las acordadas son resoluciones que adopta la Corte para velar por su organización interna, ciertos plazos. Por ejemplo, si hay un día que se declara inhábil, la Corte lo efectúa por medio de acordada, ¿bien? O cómo se van a sortear los turnos de los juzgados, todo eso se decide por acordada. Sin embargo, Manili dice que no puede el Poder Judicial arrogarse esta función de control de constitucionalidad mediante una acordada. Y acá la doctrina está dividida, porque por un lado Sagüez dice, bueno, no, podría ejercer control de constitucionalidad vía acordada, porque es absurdo, dice él, que un tribunal, aún ejerciendo cuestiones administrativas, que es lo que hace cuando dicta acordadas, aplique una norma inconstitucional. Sin embargo, Manili refiere que no es un argumento totalmente válido. ¿Por qué? Porque si alguno de los jueces, por ejemplo de la Corte, considerara que se está afectando su imparcialidad o su independencia o su intangibilidad, como ocurrió con el caso Fight, podría
ejercerlo por el medio que corresponde mediante una acción judicial. Bien, bueno, vía de acción o de excepción. Acá me interesa que lo tengan en claro y en un ratito voy a adentrarme más en esto. ¿Qué sucede? Hasta 1985 yo podía ejercer el control de constitucionalidad vía excepción. ¿Qué quiere decir esto? En el marco de un proceso donde yo, demandado, quiero excusar mi incumplimiento, por ejemplo, de lo que me reclama el actor, escudado en tal norma que es inconstitucional. Entonces lo hago a modo de excepción. ¿Bien? Porque yo estoy siendo demandado, estoy contraponiendo una defensa a lo que el actor me está invocando, me está alegando que yo, por ejemplo, tengo que cumplir algo. Entonces, como excepción, yo pongo que no cumplí porque en la norma que se está fundando el actor es inconstitucional. Hasta el 85, esto era válido, solamente vía excepción. No se admitía que yo pudiera iniciar un proceso vía acción para pedir la inconstitucionalidad. Pero ya vimos que yo no puedo hacer un pedido de control de constitucionalidad en abstracto. Bueno, señor juez, a ver, dígame si esta ley es inconstitucional o como ocurrió con la legislatura de la provincia de Mendoza, que preguntó si su composición era constitucional o no. Entonces, luego, después, con posterioridad, en el fallo Provincia de Santiago del Estero contra YPF, se admite la procedencia de que sea a modo de acción. ¿Y cómo? Estaba creado la acción declarativa de certeza en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y se admite la procedencia de esta acción para solicitar la inconstitucionalidad. Ahora bien, se delineó doctrinariamente cuándo, porque si no, bajo este pretexto siempre inicio, no. Sino que tiene que ser cuando yo tenga un derecho subjetivo que se me está afectando, yo inicio una causa y yo quiero obtener un pronunciamiento en cuanto a esa norma invocando el derecho subjetivo que a mí se me ha violado. Es decir, tal norma me vulnera a mí un derecho, entonces por eso voy a pedir la inconstitucionalidad. Bien, pero no al mero efecto de una consulta. Eso sigue estando rechazado doctrinariamente y por la misma Corte. Bien, ¿qué sucede en cuanto a los efectos? Habíamos dicho del efecto interpartes, del efecto expansivo y el efecto erga omnes. Habíamos dicho que el efecto erga omnes era cuando la norma se borraba del universo jurídico y que acá nuestro sistema era interpartes. Sin embargo, ha habido casos, por ejemplo, esto les va a sonar de derecho constitucional, el caso de Medjian con Sofovich, donde el resultado de esa sentencia tiene efectos expansivos. Quiero hacerles una aclaración. Hasta 1985, que solo se podía ejercer por vía de excepción, también se permitía que, al interponer un amparo, el juez pudiera declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda o el acto u omisión lesiva. Después esto quedó consagrado constitucionalmente en la reforma del 94 en el artículo correspondiente. Pero, con anterioridad, para que se les quede, con anterioridad al 85 solo se podía ejercer vía de excepción o eventualmente en el amparo, ¿sí? Con posterioridad al 85 se permite incluir la acción de inconstitucionalidad dentro de la acción declarativa de certeza que estaba creada en el Código Procesal Civil y Comercial. Bien. Estábamos en los efectos. Habíamos dicho que la regla era interpartes, propio del sistema judicial, que no la borra del universo jurídico, sino que ese efecto erga omnes es propio de un sistema concentrado. Bien. Sin embargo, en el caso de Medjian con Sofovich, que lo hemos estudiado en Derecho Constitucional, voy a hacer un breve repaso, esperen que voy a admitir acá a dos alumnos. A ver, admitir, ahí está. En ese caso, Medjian solicita a Sofovich, que había dicho unos agravios en un programa, se había expedido de una forma, o sea, se había pronunciado dando unos de forma peyorativa, y se había considerado que se habían ofendido los católicos por expresiones que había vertido acerca de la Virgen María. Entonces, Medjian reclama, bueno, teníamos dos derechos acá que estaban en juego. El derecho a difundir las ideas por la prensa, sin censura previa, la libertad de expresión, ¿bien? Y por otro lado,
el derecho de la intimidad, de la libertad de pensamiento. Entonces, se termina resolviendo en ese caso que Sofovich tenía que pedir unas disculpas a Medjian y a todas las personas católicas que se hubieran sentido agraviadas por los dichos que Sofovich había dicho en su programa. Entonces, así vemos que ese amparo solicitado por Ekmedjian, o esa acción solicitada por Ekmedjian, sin querer benefició a un montón de personas que no habían instado la acción, ¿sí? Supongamos que yo, persona católica, también me consideré agraviada, yo no fui con Ekmedjian a iniciar la acción. Sin embargo, las disculpas de Sofovich en el programa bastó para que yo me quedara tranquila, ¿sí? En virtud de que una sentencia sí se lo había encomendado. Entonces vemos como una sentencia que en principio era para las partes, sin querer tiene un efecto expansivo. Y es lo que ocurre muchas veces con el amparo colectivo. Pensemos cuando hay cuestiones ambientales, por ejemplo, donde un vecino solicita un amparo colectivo en virtud, por ejemplo, de una actividad que daña las normas ambientales, no sé, una papelera, lo que sea, y se le hace lugar a su acción. No solo va a beneficiar a ese vecino, sino a toda la comunidad de vecinos que habitan, colindan con esta industria, papelera, lo que fuere, y se ven beneficiados con esta acción. Y a contrario sensu, si quizás no se le hace lugar a la acción de esta persona, otro vecino con mejores argumentos y mejores pruebas podría instar la acción. Por eso no hay una cosa juzgada material. ¿Bien? Bueno, esto quería hacer una aclaración en cuanto al amparo colectivo. Y les dije que íbamos a hacer una aclaración, si bien el efecto interpartes que tiene, de un ejemplo de normas, perdón, de sentencias que llevaron a que la inconstitucionalidad de una norma la borre del universo jurídico. Y esto ocurre con la declaración de inconstitucionalidad de leyes que reglamentan órganos de la Constitución. Cuando estudiamos el Poder Judicial, estudiamos el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Y al estudiarlos, estudiamos que había una ley especial que determinaba cómo iba a estar compuesto este Consejo de la Magistratura conforme los lineamientos que daba la Constitución. Bien. Sucede que en diciembre del año 2021 se insta una acción, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma que regulaba en ese momento la composición del Consejo de la Magistratura, que como por mandato constitucional, una ley especial iba a reglamentar la composición, el número de miembros y demás. Bien, sucede que la Corte la declara inconstitucional, pero no podemos dejar a un órgano así, sin funcionar, un órgano creado por la Constitución sin funcionar. Pero el declararla inconstitucional llevaba a que esa norma no se aplicara y que por ende la composición del Consejo de la Magistratura no se pudiera seguir rigiendo por lo que mandaba esa ley. Entonces, en ese caso, la Corte, ¿qué dijo? Esta ley es inconstitucional. Entonces, exhorto al Congreso a que en un plazo razonable, y ahí no especifica en qué plazo, que en un plazo razonable dicte una ley que reglamente el Consejo de la Magistratura en cuanto a su composición. Pero que intertanto, mientras el Congreso dictaba la ley, iba a regir tal otra ley, porque se habían ido modificando las leyes. Entonces, de todas las que se habían modificado, la Corte sentenció y dictaminó que rigiera una de esas tantas, hasta que el Congreso resolviera y dictara una ley en consecuencia. Esto es una excepcionalidad en nuestro sistema, atendiendo que nuestro sistema es interpartes y no la borra del universo jurídico. Pero es importante que ustedes lo sepan, para que sepan que en este caso se sentenció de la forma contraria a la regla, pero era por una cuestión superior, porque no podíamos dejar a un órgano creado por la Constitución totalmente inoperativo. ¿Bien? Bueno, ahora veamos. Esperen que voy a cambiar de filmina. Ahí está. Ahora veamos. ¿Qué materia está sujeta a control de constitucionalidad? ¿Solo las leyes? Porque cuando hablamos de control de constitucionalidad, generalmente el típico ejemplo es la ley. Acá, perdón, Estefanía me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una vía de excepción y una vía de acción? Voy a volver sobre esto para que quede claro. Mira, por vía de acción, primero, por vía de excepción estuvo así durante mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? Yo no podía instar una acción para pedir la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? No estaba permitido.
Lo único que yo podía hacer era, cuando me demandaba, por ejemplo, el actor para que yo cumpliera con el contrato, o ponerle como excepción, la excepción es la defensa que hace el demandado, es decir, ok, yo no te cumplí, pero no te cumplí por esto. ¿Bien? Como excepción decir, sí, pero la norma en la que se está fundando el actor para reclamarme esto es inconstitucional. O sea, la podía traer solo como excepción al proceso, la norma, ¿sí? No la podía traer como actor, la podía traer en esa sola situación concreta. Y en el caso del amparo, como vimos. Sin embargo, con posterioridad, se permite que yo pueda iniciar una acción judicial, una contienda o no contienda, un juicio, y que tenga por objetivo declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero solamente porque a mí se me ocurre, porque me levanté y dije, ay, hoy tengo ganas de que la ley tanto se declare inconstitucional. No, yo tengo que invocar el derecho subjetivo, el derecho que a mí me vulnera el hecho de que esa ley a mí se me siga aplicando. Va a seguir teniendo efecto interparte, no es que se va a borrar del universo jurídico. Sin embargo, se permite que yo inicie una acción para pedirle al juez, en el caso concreto, que me declare la inconstitucionalidad de la ley, porque esa ley a mí me genera un perjuicio. Por ejemplo, que es confiscatoria y que me vulnera mi propiedad privada. Bueno, probablemente sí, esto es compartido con muchas personas inician sus acciones declarativas de inconstitucionalidad pertinentes. Pero antes no se permitía iniciar una acción para pedirle al juez que me declare la inconstitucionalidad de una norma. Solo lo podía hacer como excepción. Yo demandado en el marco de un proceso digo, mire, está bien, no cumplí, pero porque el señor actor se está apoyando en una ley que es inconstitucional. ¿Se entiende la diferencia? Teniendo en claro que esta acción declarativa de inconstitucionalidad no la puedo ejercer para hacer una mera consulta. Bueno, a ver, señor juez, no me agravia de ninguna forma esta ley, pero yo quiero saber, ¿esta ley podría ser inconstitucional? O el caso que les dije de la legislatura. ¿Usted cree que nuestra composición es anticonstitucional o es inconstitucional o atenta contra la Constitución o no? Ejemplos concretos de lo que no podría ser. Bueno, espero que haya quedado claro. Quien me preguntó acá, que no veo en el chat, por favor, Estefanía, decime por el chat si quedó claro y si no, si querés después lo vemos de vuelta. Bien, ¿qué materias están sujetas al control? ¿Qué es lo que yo puedo controlar con este control de constitucionalidad? Bien, no de nada, Estefanía, me alegro. Reformas de la Constitución. ¿Y podría yo controlar la constitucionalidad de una reforma? Sí, porque cuando estudiamos Derecho Constitucional vimos que la reforma es un poder derivado que se ejerce, esto ya lo hemos estudiado, y que la Convención Reformadora se tiene que ajustar a las bases que le establezca la ley que declara la necesidad de la reforma, no podría extralimitarse. De forma tal que si se ha extralimitado, podría ser sujeta a control de constitucionalidad, claro que sí. Por otro lado, los decretos se relacionan con el debate que tiene en cuanto a la jerarquía del derecho internacional con el derecho interno. Las leyes, bueno, por supuesto que las leyes tienen que ir en consonancia con lo que dictamina la Constitución y los tratados que versan de jerarquía constitucional. Los reglamentos y otros actos de las cámaras del Congreso. Sabemos que el artículo 66 de la Constitución lo faculta al Congreso que dicte sus propios reglamentos para organizarse, determinar ciertas cuestiones administrativas o de organización. Sin embargo, no podrían, mediante un reglamento o sobre texto de un reglamento, atentar contra la Constitución Nacional. Los decretos de necesidad y urgencia o decretos de contenido legislativo. Bien, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando vimos los decretos de necesidad y urgencia? Artículo 99, inciso 3, facultad del Poder Ejecutivo. Y vimos que luego iban a tener que ser refrendados y demás. Bien. Manili refiere a que es importante aclarar que el DNU puede ser controlado porque hubo un fallo de la Corte, Rodríguez Jorge, donde la Corte dijo no podemos nosotros controlar la constitucionalidad de un DNU cuando únicamente el DNU está sometido al control del Poder Legislativo. Entonces Manili refiere tantos años de control de constitucionalidad que fueron, no en vano, pero que quedaron desvirtuados ante un fallo de tal entidad. Y que es preciso que cuanto más poder se le da al órgano, mayor control tenga. ¿Por qué? Porque no es
la naturaleza del órgano ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo. Sin embargo, la Constitución lo permite en determinadas circunstancias con ciertos requisitos y hay materias que están fuera de los DNU, electoral, de los partidos políticos, penal. Entonces dice Manili, claro que sí, claro que se puede controlar, porque a mayor poder que le damos al órgano, mayor control tiene que tener. ¿Bien? Por otro lado, los actos administrativos emanados de los 3 órganos del Estado, porque cada órgano en sí dicta actos administrativos, cada uno desde su lugar. Y están sujetos al control también de constitucionalidad, tanto los emanados del Poder Ejecutivo, los entes autárquicos, los entes descentralizados. Bien, por otro lado, las constituciones y las leyes locales, claro que sí. Pensemos en el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde cada provincia dictará para sí su constitución bajo el sistema representativo republicano, pero que garante, dice, de la forma federal, es decir, no puede atentar contra lo que la misma Constitución establece. Las decisiones de los jurados de enjuiciamiento nacional y provincial, ¿están sujetas al control de constitucionalidad? Sí, pero únicamente, como refiere Manili, en cuanto a lo procedimental. Si en el mismo se atentó contra el debido proceso, se alteró alguna garantía de la persona que se estaba juzgando, por ejemplo. Sentencias y resoluciones judiciales, ¿están sujetas a control de constitucionalidad? Sí, y es el caso de cuando la Corte admite un recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria. No me quiero meter acá porque es un tema propio que van a ver en otra clase, pero en este caso, en el caso de REF por sentencia arbitraria, la Corte podría dejar sin efecto una sentencia, una resolución judicial, una sentencia emanada de un órgano judicial, valga la redundancia, por atentar contra la Constitución, por ejemplo. Bien, hasta acá vemos que es amplio el control de constitucionalidad y no está reducido a las leyes, por más que el ejemplo más claro por ahí sea las leyes. Bueno, entonces vimos que había habido una mutación y que habíamos pasado de un control de constitucionalidad por excepción y únicamente en el amparo a por acción. Bueno, esto se plasma en la acción declarativa de inconstitucionalidad, que como les dije, está subsumida dentro de la acción declarativa de certeza. ¿Dónde está esto consagrado? En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien. ¿Qué dice acá el autor Enderle? Dice, con la pretensión declarativa se busca un pronunciamiento clarificatorio. Yo busco que el juez me aclare una situación. ¿Bien? Porque tengo un estado de incertidumbre acerca de la existencia, del alcance, de la modalidad de una relación jurídica. Recordemos que es la acción declarativa de inconstitucionalidad que está metida en la acción declarativa de certeza, o sea que es una especie del género. Bien. ¿Qué sucedía? Esta acción declarativa de inconstitucionalidad, que es la que me habilita a pedir el control de constitucionalidad vía acción. Bueno, bien vimos que con anterioridad no estaba permitida, que era solo por excepción. Bueno, acá estudiamos un poquito la doctrina, las teorías. Teníamos una teoría antigua, vigente hasta el 85, que dice, a ver, yo no puedo pedir la inconstitucionalidad si no es por excepción o defensa procesal, a petición de parte, únicamente en medio de una contienda, donde yo tengo una controversia entre dos partes, y donde resulte que se condena a una parte o se absuelva a la otra. Concebido en la doctrina negatoria total, donde yo solamente podía pedir la inconstitucionalidad en el marco de un proceso litigioso, porque tengo un actor y un demandado, y el demandado como defensa podía decir, bueno, mira, pero yo no te cumplí porque el actor se está escudando en esta ley que es inconstitucional. O sea, era la doctrina negatoria, que fue la que estuvo vigente hasta el 85, era la única forma de inconstitucionalidad que me aceptaba. Después tenemos una teoría moderada, que, como toda teoría que viene con posterioridad, cuestiona la teoría anterior y se caracteriza en un voto que da el doctor Boff y Bollero y que dice, a ver, bueno, sí, pero podemos pedir la inconstitucionalidad vía acción cuando lo aconsejen razones de extrema gravedad institucional. Entonces no es que superlaxa, pero permite para un caso determinado. Por eso es moderada. Esto, acá en esta parte estoy siguiendo a Sagüez, para que sepa. Doctrina admisoria. Bueno, dice, sí, procede pedir la inconstitucionalidad vía acción. Bien, procede la acción. Pero ojo, hay que distinguir. Una simple consulta dirigida al tribunal no está admitida ni por vía acción declarativa de inconstitucionalidad, o sea, por más que yo admita, por vía acción.
pedirle al juez que declare la inconstitucionalidad de una norma, no voy a poder, con ese pretexto, hacer una simple consulta. Señor juez, ¿usted podría decirme si esta ley, porque me interesa nomás, es inconstitucional? O señor juez, como pasó con la consulta que vimos recién, la legislatura, su composición, ¿es constitucional o no? ¿Es inconstitucional? Bien. Eso no. Ni tampoco una petición abstracta, sino que yo tengo que invocar que la ley a mí me causa un perjuicio, me afecta en un derecho subjetivo particular. Por ejemplo, que dicha ley, por los impuestos que cobra, a mí me resulta confiscatoria de la propiedad privada y atenta contra mi derecho a la propiedad. Por ejemplo, ahí estoy pidiendo vía acción, porque estoy iniciando un juicio con el mero efecto de que el juez declare la inconstitucionalidad de la norma y que por ende a mí no se me aplica. Eso es por acción. Que yo haga un juicio con el mero hecho de decirle, señor juez, esta ley o este acto administrativo o esta resolución me causa un perjuicio en este derecho constitucional. Y por ende yo pido que no se me aplique. Bien, habíamos dicho, también cuando estudiamos recién, que era vía de excepción o vía al amparo, que me permitía que, mediante el amparo, el juez declare como inconstitucional la norma en que se había basado el acto u omisión lesiva. Y acá dice, la jurisprudencia de la Corte Suprema había aceptado que la acción del amparo para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, Lazzarini dice, a ver, una cosa es que en un juicio de amparo yo resuelva la inconstitucionalidad de una norma, lo cual está bien, está permitido, está admitido, y otra cosa es iniciar el amparo, porque es la única vía idónea que yo tenía de acción, para obtener la inconstitucionalidad de una ley o un decreto por un procedimiento sumarísimo. ¿Y por qué sumarísimo? Porque la acción de amparo es justamente acción expedita y rápida de amparo, cuando yo no puedo seguir el trámite normal de un proceso judicial, entonces se da mucho en las cuestiones de salud. Entonces, por ejemplo, yo necesito que la obra social me cubra tal tratamiento médico que es de vida o muerte. Yo no puedo iniciar una acción de daño o perjuicio contra la mutual con todos los plazos que eso conlleva. Entonces únicamente voy a iniciar un amparo porque es una vía rápida que tengo para pedir algo. Entonces Lazzarini dice, a ver, una cosa es que en un juicio de amparo se resuelva la inconstitucionalidad de la norma, por ejemplo, que a mí la obra social no me cubre un tratamiento y la obra social amparándose en una ley y que el juez diga, bueno, no, esta ley es inconstitucional y usted, señora mutual, le tiene que cubrir el tratamiento a la señorita Sabina. Eso es una cosa y está bien. Y otra es decir, quiero pedir la inconstitucionalidad de esta norma. Pero ¿de qué forma la puedo pedir? Por acción, porque en ese momento no estaba permitida la acción de inconstitucionalidad. Bueno, por acción, de la única forma que tengo es un amparo. Listo, inicio un amparo para pedir la inconstitucionalidad de una norma. No, eso no está bien y no está permitido. Una cosa es la acción de inconstitucionalidad en defensa de la Constitución y otra cosa es la acción de amparo en defensa de los individuos. Son dos cosas distintas, son dos pretensiones distintas. Esto es re importante, así que les pido por favor que si no estoy siendo clara, por favor me lo indiquen por el chat, por favor. Bueno, esta acción declarativa de inconstitucionalidad que como vimos fue negada y que solo se admitía vía de excepción o que como consecuencia del amparo se declare la inconstitucionalidad y no iniciar un amparo para pedir la inconstitucionalidad, se cristaliza cuando se admite en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué dice? Dice, podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, acordémonos que es una especie del género acción declarativa de certeza. Y la acción declarativa de certeza procede justamente para obtener una sentencia declarativa de que el juez me aclare un estado de incertidumbre sobre la existencia y el alcance o la modalidad de una relación jurídica. Siempre que esa falta de certeza a mí me pueda producir un perjuicio o una lesión actual al actor y no disponga de otro medio legal para ponerle término rápidamente. Entonces, ¿cuál es la fisonomía que tiene esta acción declarativa de inconstitucionalidad? El interesado va a plantear temas constitucionales, va a decir, señor juez, mire, esta ley me está afectando este derecho, esta garantía consagrada. Es un proceso constitucional. Para la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación guarda parentesco con acción de amparo, asume dos posiciones, una acción declarativa positiva o negativa, y no busca sentencia de condena. Yo no estoy buscando condenar ni al juez ni al Estado, no, simplemente busco que la norma no se me aplique a mí al caso concreto. ¿Qué tengo que tener? Como es una especie de la acción declarativa de certeza, y en la acción declarativa de certeza yo como pretensión quiero aclarar
un estado de incertidumbre sobre la existencia o la modalidad de una relación jurídica, este requisito ya lo trae la acción de inconstitucionalidad porque es una especie del género. Bien, que sea una controversia actual y concreta, no me voy a pedirle al juez algo que ya pasó, que ya pierde el carácter de actual y que pierde el carácter de interés legítimo en el momento. Que ese estado de incertidumbre que yo tengo acerca de esa norma me puede ocasionar un perjuicio o quizás una lesión, y estoy actuando de forma preventiva, porque no es que ya me lo está ocasionando. Tengo que demostrarle al juez que tengo un interés jurídico suficiente, o sea, estoy haciendo de nombre propio porque a mí eso me va a perjudicar, y que yo no tenga otra vía para articular esa pretensión. Entonces vemos que puede ser anticipatoria de un perjuicio, no requiere la presencia de un daño consumado. ¿Y qué dice el artículo 322 en la última parte? El juez resolverá de oficio. Y como primera providencia, si correspondiere, el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida. Entonces, esto me lleva a la conclusión, dice esa juez, de que, bueno, si el juez resuelve de oficio y si como primera providencia me va a decir lo admito o no, podría rechazarlo in limine porque no se dan algunos de los presupuestos que me establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bien. Por otro lado, nosotros sabemos que en los procesos judiciales podemos pedir medidas cautelares. Las medidas cautelares que me permiten asegurarme el resultado de la sentencia. Entonces Calamandrei dice, bueno, sabemos que la función de las medidas cautelares nacen de la relación entre dos términos. La necesidad de que la providencia, para ser eficaz, se dicte sin retardo, y por otro lado, hay un proceso ordinario con plazos que por ahí me impide lograr este objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el marco de un proceso donde me quiero cobrar y sé que el demandado, el único bien que tiene, lo puede vender, y bueno, como medida cautelar puedo pedir el embargo del bien. O sé que tiene sumas en el banco, entonces puedo pedir el embargo de esas sumas. Eso es una medida cautelar. Entonces, acá hay un debate acerca de si en la acción declarativa de inconstitucionalidad yo puedo pedir una medida cautelar. Ha habido zigzagueos jurisprudenciales, dice esa juez, es decir, algunos decían que sí, otros decían que no, en distintas ocasiones o en distintos momentos. La jurisprudencia habitual es renuente a admitir la procedencia de medidas cautelares. En algunos casos la Corte lo admitió. ¿Produce cosa juzgada? Sí, pero entre las partes del litigio. El fallo se agota con la simple declaración del derecho o el rechazo de la postulación. ¿Quién puede demandar? ¿Quién puede instar esta acción declarativa? El titular del interés. ¿Y contra quién? Contra quien yo quiero que tenga efecto de cosa juzgada esa sentencia, contra quien yo quiero hacerlo valer. La Corte ha admitido que también pueda no solamente el afectado interponer esta acción, sino el defensor del pueblo y las asociaciones, como pasaba con el amparo, que acá se hace una interpretación mutativa por adición. Bien. Y finalmente, esto no se los pide el programa, pero hacia la inconstitucionalidad por omisión. La inconstitucionalidad por omisión es ejercida por los magistrados judiciales sobre los quehaceres que tienen los otros dos órganos del poder en la trilogía clásica de división de poderes. ¿Y esto qué sucede? Cuando por ahí, por ejemplo, el órgano legislativo se tiene que pronunciar sobre tal cosa, tiene que dictar alguna ley que por mandato constitucional tiene que hacer y no lo hace, ¿sí? ¿Y por qué procede esta inconstitucionalidad por omisión? Vidal Campos refiere que para que la Constitución no pierda su exigibilidad, es necesario que todas las normas programáticas que no se cumplen se le pueda dar el efecto de que pueda tener alguna forma de control. Ahora bien, no toda conducta pasiva es omisión constitucional y puede poner en marcha este mecanismo de control. Tiene que existir un mandato constitucional al órgano del poder que en ese caso diga usted tiene que hacer esto y el órgano no lo esté haciendo. Y refieren los autores que puede ser un mandato explícito o implícito. ¿Y qué sucede? Sabemos que tenemos división de poderes, donde cada poder hay una cuestión de contrapesos, de equilibrio. Y dado que es importantísima esta división de poderes o de funciones en nuestro sistema republicano, no podemos ejercer esta inconstitucionalidad por omisión sin límites. ¿Por qué? Porque estoy avanzando sobre atribuciones de otro órgano. Entonces el juez tiene que analizar muy bien el caso. Distinguir si se ha cumplido o no el término que fija el constituyente, por ejemplo, que en la Constitución tenga un mandato expreso a un órgano, por ejemplo el legislativo, de que en tanto tiempo haga tal cosa. Y el órgano lesivo puede ser tanto el legislativo,
que tenía que dictar una norma para instrumentar una cláusula programática que no lo hizo, como el Ejecutivo, que tenía que reglamentar una ley previamente dictada por el Congreso, o como el Judicial, cuando no asuma los roles que le encomienda la Constitución. Bueno, hasta acá concluimos con el dictado de la unidad de hoy de Derecho Procesal Constitucional. Acá les dejo la bibliografía utilizada y espero que haya sido de utilidad, que les sea claro. Ahí les dejo mi correo. Muchísimas gracias por escucharme, por la intervención también que tuvieron, las dudas que me preguntaron. Voy a dejar de compartir pantalla así los veo. Este sería el eje 4 nada más para Denise, que me está preguntando. Solamente el eje 4 sería. Gracias por escucharme, por estar conectados todo este tiempo, por sus comentarios. Les pido que si alguno se quedó con alguna duda, me puede escribir al correo, yo estoy en los grupos de WhatsApp también, al WhatsApp, y lo vemos, y vemos bien el tema, porque no quiero que se queden con dudas. Sobre todo que es tan importante esto del control de constitucionalidad y esto de la vía de excepción y de acción, que es una pregunta de examen y que siempre tiende a que haya alguna duda. Gracias por estar presentes y quedo a su disposición. Que tengan buenas noches.